Los estudios sobre evolución humana cada vez deben más a las nuevas técnicas de análisis que están permitiendo la elaboración del genoma de distintas especies dentro del género Homo. Así ha ocurrido con los neandertales y con los denisovanos, como nos explican a continuación Jaime Lira, profesor de la Universidad Alfonso X y miembro del equipo de investigación de Atapuerca, y Jesús Jordá, profesor de prehistoria en la UNED. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre evolución humana, abordando las últimas investigaciones que se han llevado a cabo desde la disciplina del ADN antiguo. Profundizaremos en los secretos del genoma de los neandertales y también analizaremos el papel que los denisovanos tuvieron en la expansión poblacional de nuestra especie por el continente asiático. Para realizar este análisis, contamos hoy con un investigador especializado en el campo del ADN antiguo, el miembro del equipo de investigación de Atapuerca, Jaime Lira Garrido. Buenos días, Jaime. ¿Cómo estás? Buenos días, profesor Jordá. Un placer estar aquí con vosotros. Jaime, ¿en qué consiste la disciplina del ADN antiguo? Esta disciplina se dedica a la recuperación y análisis de ADN altamente degradado, procedente de restos fósiles. ¿Y qué significa exactamente que el ADN esté altamente degradado? El material genético que se extrae de los fósiles no tiene las mismas características que el extraído de una muestra moderna. Para empezar, de partida nos enfrentamos a una considerable escasez de moléculas de ADN antiguo. Es posible llevar a cabo una meticulosa extracción de ADN de un fósil y a lo mejor no recuperar nada de material genético de ese fósil. Y si se consigue recuperar material genético, nos enfrentamos a nuevos problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Las moléculas de ADN antiguo suelen estar muy fragmentadas, en muchas ocasiones en tamaños menores a 100 pares de bases de longitud. Además, estos fragmentos pequeños se encuentran a menudo químicamente alterados. Estos factores provocan que no se pueda recuperar ADN de cualquier resto fósil. ¿Y entonces cómo se extrae el ADN antiguo? Utilizamos distintos protocolos de extracción de ADN, con los que buscamos recuperar la mayor cantidad de ADN endógeno, el del fósil, y minimizar la recuperación de ADN contaminante. Cuando recuperamos ADN de un fósil, también extraemos el ADN de los microorganismos a los que ese fósil estuvo asociado. Es inevitable. Eso también es ADN y en muchas ocasiones el protocolo de extracción no discrimina entre ADN del fósil y el ADN contaminante. Y por supuesto, también podemos extraer ADN humano contaminante, de los excavadores, restauradores o del personal investigador. ¿Y cómo lucháis entonces contra la contaminación? Trabajando en laboratorios de ADN antiguo. Estos laboratorios son singulares porque en ellos solo se trabaja con material fósil. Nunca hacemos extracciones de ADN moderno, para evitar contaminación cruzada de muestras. Además, desarrollamos una serie de criterios de autenticidad para asegurarnos de la fiabilidad de los resultados. Exactamente, ¿qué partes del ADN se estudia cuando hablamos de un ADN antiguo? Durante muchos años, los estudios de ADN antiguo se han centrado mayoritariamente en el análisis del ADN mitocondrial, en concreto de una zona denominada la región control. ¿Dónde está el ADN mitocondrial? Las células de los organismos eucariotas, como las nuestras, tienen dos tipos de genomas. Por un lado, un genoma nuclear, confinado en el núcleo, y por otro lado, un genoma mitocondrial, localizado en las mitocondrias. Las mitocondrias son unos orgánulos localizados fuera del núcleo, que se encargan de suministrar energía a la célula. ¿Y entonces por qué estudiar principalmente el ADN mitocondrial? La probabilidad de tener éxito en ADN antiguo depende, entre otros factores, de la cantidad inicial de moléculas de ADN en la muestra. Con respecto al ADN mitocondrial, cada célula de mamífero presenta, grosso modo, entre 1000 y 10.000 copias más de ADN mitocondrial que de ADN nuclear. Por ese motivo, y otros asociados a la molécula de ADN mitocondrial, los estudios con ADN antiguo se han centrado básicamente en este tipo de genoma. Entonces, si extraer ADN nuclear es tan complicado, ¿cómo es posible obtener un genoma nuclear de un resto fósil? Pues gracias a las técnicas de metagenómica. La metagenómica apareció en el 2005 y básicamente permite secuenciar los genomas de organismos que son muy difíciles de aislar en un medio determinado. Esta vía contempla secuenciar todo el ADN de todas las especies de una muestra, ADN nuclear, ADN mitocondrial, todo, y posteriormente se identifica mediante análisis informáticos. Uno de los grandes avances de esta técnica es que permite secuenciar de modo simultáneo centenares de miles de fragmentos de ADN, que pueden pertenecer a diferentes especies. Por esta gran producción de material genético, este procedimiento también recibe el nombre de secuenciación de alto rendimiento.
¿Qué paralelismo hay entre una muestra de ADN antiguo y una muestra de metagenómica? Pues una muestra de ADN antiguo puede tratarse como una muestra de metagenómica porque en ella nos podemos encontrar ADN del fósil y también ADN contaminante de otras fuentes, como pueden ser ADN de microorganismos edáficos o ADN humano moderno, por ejemplo. A priori no se puede determinar lo que se quiere secuenciar, de manera que se secuencia todo y luego se analizan los fragmentos genéticos obtenidos. Aplicando esta técnica sobre extractos de ADN antiguo, en mayo de 2010 se publicó el borrador del genoma neandertal. ¿Quién ha llevado a cabo esta investigación? El proyecto Genoma Neandertal es el resultado de un trabajo multidisciplinar liderado por el equipo de uno de los mayores expertos en ADN antiguo, el científico Svante Pääbo, desde el Instituto Max Planck en Leipzig, en Alemania. Por cierto, en este trabajo también ha habido participación española. El equipo del yacimiento del Sidrón en Asturias. En este yacimiento se están excavando los restos de un grupo de neandertales de hace unos 49.000 años. De hecho, en las excavaciones del Sidrón, dirigidas hasta hace poco por el fallecido profesor Javier Fortea, se han recuperado de momento más de 1.800 restos de por lo menos 12 neandertales. Los estudios paleoantropológicos los lleva a cabo el equipo del doctor Antonio Rosas y los análisis genéticos el equipo del doctor Carles Lalueza Fox. Jaime, en este proyecto, ¿qué neandertal ha donado su genoma a la ciencia? En la elaboración del genoma neandertal ha intervenido más de un individuo. El grueso se ha recuperado a partir de 3 restos fósiles de 3 neandertales diferentes de la cueva croata de Vindilla, con unas antigüedades comprendidas entre unos 38.000 y unos 44.000 años. Además, la información genética de estos individuos se ha complementado con la de otros neandertales procedentes de los yacimientos de Besmanskaya en el Cáucaso ruso, Feldhofer en Alemania y el Sidrón en España. Y al final, ¿hubo hibridación entre neandertales y humanos modernos? Pues mientras que la evidencia mitocondrial de estudios anteriores proponía que no, la información del genoma nuclear apunta a que sí hubo hibridación. Para llegar a esta conclusión, el borrador del genoma neandertal se comparó con los genomas de 5 humanos modernos de diferente procedencia, 2 subsaharianos, 1 francés, 1 chino y el último de Papúa Nueva Guinea. Al llevar a cabo el análisis comparativo de diferentes regiones cromosómicas del genoma neandertal con esas regiones en estos 5 genomas humanos, se observó que el neandertal era más parecido a los euroasiáticos que a los africanos. En concreto, los euroasiáticos pueden compartir alrededor de un 2,5% de su genoma con el genoma neandertal. Entonces, ¿la hibridación ocurrió en Europa? Se ha propuesto que la hibridación habría ocurrido en Próximo Oriente, entre hace unos 80.000 y unos 50.000 años, y posteriormente los humanos modernos ya mezclados se habrían distribuido por el resto de Eurasia. Por eso, el genoma de los europeos, los asiáticos y los de Papúa Nueva Guinea tienen regiones más parecidas al neandertal que el genoma de los africanos subsaharianos. Pero donde estos episodios de hibridación se hicieron todavía más patentes fue con la publicación del genoma de los denisovanos. ¿Quiénes fueron los denisovanos? Los denisovanos son una nueva población de seres humanos representados por unos restos fósiles recuperados en la cueva de Denisova, emplazada en el macizo de Altai, en Siberia, en Rusia. Desde el año 2010 conocemos su genoma mitocondrial y su genoma nuclear. ¿Qué antigüedad tienen los denisovanos? Concretar la antigüedad de esta población de momento está resultando complicado. A la muestra analizada mitocondrial y nuclearmente se le ha dado una antigüedad comprendida entre 50.000 y 30.000 años. Fueron contemporáneos de los neandertales, y lo que todavía no sabemos es a qué especie de las descritas pertenecen, o si por el contrario, son representantes de una especie nueva. ¿Qué relación hay entre los denisovanos y los humanos modernos? El genoma nuclear denisovano también ha mostrado evidencias de hibridación con humanos modernos. En concreto, presenta más afinidad con individuos de Melanesia que con humanos de otras partes de Eurasia. De esta manera, el genoma de los melanesios tendría alrededor de un 2,5% de su material genético procedente de los neandertales y alrededor de un 4,8% procedente de los denisovanos. Así, en torno a un 7% del material genómico de los melanesios podría derivar de hibridaciones recientes con otras poblaciones de humanos arcaicos. ¿Y se sabe dónde pudo ocurrir esta nueva hibridación? Pues, aunque los denisovanos se han definido a partir de restos procedentes del macizo de Altai, se ha propuesto que la hibridación ocurrió lejos de Siberia, en alguna zona del sudeste asiático. ¿Tan lejos? ¿En qué se basan? En un estudio genético publicado en el 2011, se analizó a 33 poblaciones actuales de Asia y Oceanía, y se comprobó que hubo flujo génico, transferencia de genes,
entre los denisovanos y la población antepasada de los habitantes actuales de Nueva Guinea, de Australia y de una tribu filipina, los Mamangua. En cambio, no encontraron evidencias de flujo génico en individuos del continente. Por este motivo, se ha propuesto que la hibridación entre los denisovanos y los humanos modernos debió ocurrir en el sudeste asiático. Entonces, estos tendrían un área de distribución muy amplia. Efectivamente, este estudio propuso que el área de distribución de los denisovanos no estuvo relegada exclusivamente al macizo de Altai, sino que abarcó un territorio mucho más extenso. ¿Es posible que se hibridaran los neandertales con los denisovanos? El grupo de Svante Paabu ha analizado nuevas muestras de la cueva de Denisova y los resultados preliminares apoyan esta idea. Se hicieron públicos en una reunión científica celebrada el pasado mes de mayo de este año. Tenemos que esperar a haber publicado el estudio, pero los investigadores han adelantado que alrededor de un 17% del genoma denisovano procedería de cruces con neandertales locales. Además, han encontrado en el genoma denisovano evidencias de hibridación con otra especie humana, una especie todavía más antigua y, de momento, genéticamente desconocida. Como hemos visto, son muchos los aspectos que todavía faltan por aclarar en relación con la evolución humana y los estudios genómicos, pero creo que hoy, con nuestro invitado Jaime Lira, hemos aportado un poco de claridad a este tema tan subyugante. Muchas gracias, Jaime, y buenos días. Gracias a vosotros.